Tenemos en la línea telefónica a Fernando Pérez Correa. Él es abogado del Refugio Franciscano. Abogado, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Virgilio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, te veíamos en varios medios de comunicación muy activo desde la mañana, dando la información y contando todo lo que ha ocurrido. Está aquí conmigo Gustavo García y él comenzará esta entrevista. Gracias, Fernando, gracias por tomarte el tiempo. Sabemos que eres una persona que está ahorita muy ocupada con la estrategia jurídica y con muchas consultas que seguramente estás recibiendo de organizaciones, pero quisiéramos aprovechar este espacio para que pudieras ahora sí detallar cuál es la posición jurídica como representante legal del Refugio Franciscano, cuáles son los antecedentes y si me permites la respetuosa sugerencia, algunas personas que no están tan inmersas en lo que implica esto, que pudieras detallarnos cuál es la historia de este predio o en particular cómo llega don Antonio Hagenbeck a crear esta fundación y a dejar este predio. Pero como tú consideras, ¿por dónde sugieres que empecemos, Fernando? Pues mira, yo creo que ahora sí, como dicen, empecemos desde el principio. En los 70s, o sea, en el siglo pasado, don Antonio Hagenbeck, que siempre fue un filántropo y además era empresario, él adquiere ese predio que estamos ahorita hablando. Son 16 hectáreas, un poquito más, 163,000 metros. Y él no tuvo descendencia y era realmente amante de los animales. Entonces, si se han tenido oportunidad de pasar por ahí o incluso ir a visitar el refugio, pues es una zona boscosa que colinda incluso con una barranca que está atrás, creo que se llama la Barranca Echanove o la Barranca de Santa Fe, que es una zona natural protegida. Entonces es un bosque muy grande, muy bonito. La colonia es formalmente Lomas de Vistahermosa, ¿verdad? Está, haz de cuenta, enfrente de donde está el CIDE, okay. Donde está la curva que vas hacia el puente del Yaqui, en la carretera libre, digamos como 1,5 kilómetros antes de llegar al puente del Yaqui. Justo en la curva, toda esa curva es el predio de don Antonio. De acuerdo. Entonces, él adquiere este predio y él decide que ese predio se va a dedicar a la protección y al rescate, sobre todo, de animales. Y en aquella época, él tenía un par de amigas entrañables que también eran muy pro animales, que eran Ita Osorno y Josefina González Polo. Entonces dice, pues yo quiero este predio, dedicarlo al cuidado de animales. Le da la posesión a Ita Osorno con el Refugio Franciscano y a Josefina González Polo con Albergues Caninos. Ya había un par de organizaciones más. Él vive todavía después de eso 14 años. Muere hasta el 1991, a finales del 91. Durante esos años él iba mucho a su predio de Santa Fe, iba a revisar, iba a platicar con sus amigas, a ver qué labores estaban haciendo, a supervisar. Y a tal grado confiaba en esas organizaciones que nos menciona expresamente en su testamento. El testamento de él, además, él ordena que se publique en el periódico para que todo el mundo sepa qué va a pasar con su fortuna, que era considerable, sobre todo muchos inmuebles, y él deja varias instrucciones. Primero, ningún inmueble se puede vender. Segundo, todos mis inmuebles van a ir a dar a la Fundación Antonio Hagenbeck, que él mismo crea, y la que va a supervisar esa fundación y que vea que realmente todo se dedica al cuidado de los animales, va a ser Josefina González Polo. Eso está en el testamento, en la cláusula 8ª. Entonces hay varias instrucciones. No se puede vender, solo se puede dedicar al cuidado de animales, cláusula 6ª, y en la cláusula 8ª habla específicamente de este predio, y dice ese predio se va a dedicar al cuidado de animales, y mientras el Refugio Franciscano, Albergues Caninos y otras dos se dediquen a eso, no las pueden sacar. Pero pues bueno, él muere en el 91, pasa el tiempo, la fundación pues ahí estaba, con Josefina como parte del patronato, y de pronto algo cambió. Contratan a una persona que viene del mundo corporativo de Pepsi, se llama Carmela Rivero, y lo primero que hace Carmela Rivero es usar una especie de golpe de estado y corre a Josefina González Polo de la propia fundación, que don Antonio había dicho que ella tenía que estar ahí.
y luego deciden vender el predio. Segunda cosa que viola la voluntad de don Antonio. ¿Bajo, Y aquí viene, ¿bajo yo qué creo que el argumento venden el predio en ese momento? Ningún Fernando? argumento, o sea, porque además, como ellos son una organización regulada por la Junta de Asistencia Privada, tienen que pedirle permiso a la Junta de Asistencia Privada, y el argumento es que para que la fundación tenga más recursos. Pero pues, ¿para qué tienen más recursos si tienen, bueno, don Antonio dejó como, creo que 7, 8 inmuebles, bastante buenos todos ellos, y no necesitaban más recursos? Y luego aquí viene donde empieza ya el verdadero escándalo. Ese predio, que ellos mismos han dicho en juicio que vale más de 650 millones de pesos, lo vende la fundación en 650 mil pesos. Pues supuestamente necesitaban muchos recursos y supuestamente quién sabe qué iban a hacer con el patrimonio, y básicamente lo regalaron. ¿A quién se lo regalaron? A un fideicomiso, que es el fideicomiso 303 de Banco B por Más, y nadie sabe quién está atrás del otro lado. Se lo hemos pedido a los jueces, no lo han querido exigir, entonces no sabemos por qué esa persona que está adentro de ese fideicomiso es la que se va a llevar todos los millones o los miles de millones, ¿no? Entonces, a los meses de eso, de la venta, estaba prohibida por don Antonio. Tercera traición a don Antonio, le cambian el uso de suelo. Ya no va a ser para cuidado animal, ahora va a ser para multifamiliares y para oficinas. Y luego tramitan un permiso con las autoridades de la Ciudad de México para desarrollarlo. También ya lo publicamos en nuestras redes sociales. El permiso es para más de 300 viviendas, que seguramente van a ser de superlujo, porque es un bosque y es en Santa Fe, y oficinas también. Entonces yo creo que van a ser un complejo donde en algunos pisos habrá oficinas y en algunos pisos habrá departamentos de los de $1 millón, ya sabes, y todo eso pues por dinero, porque ni a la fundación le va a llegar ese dinero. Eso es lo más triste. Lo más escandaloso es que a la fundación no le va a llegar ese dinero, le va a llegar ese dinero al que hizo el fideicomiso 303. Seguramente es la propia Carmela Rivero. Entonces, ¿qué pasa? Que nos buscan ya en el 2021, a principios del 2021, y nos dicen, pues fíjense que ya se van, ya vendimos el predio, aquí ya no puede haber refugios de animales, es ya una zona muy densamente poblada, etcétera, etcétera. Puros pretextos. Estamos hablando de un bosque de 16 hectáreas que además sirve de pulmón para Santa Fe. Nos piden que nos salgamos. Josefina, yo no sé por qué, confía en ellos y le dan en comodato un predio en el Ajusco, que le pueden quitar cuando quieran y le prometen hacerle un albergue. En las redes están circulando 2 videos que ella hizo el 7 de enero, cuando viene, digamos, el supuesto rescate de la ciudad, que yo no le llamo rescate, yo le llamo secuestro, que se llevan los perros que quedaban, según ellos, 953, y se los quieren ir a dejar a Josefina. Josefina dice, perdón, y ahí están los videos que ella hizo. Perdón, pero yo no puedo recibirlos y además yo no tengo instalaciones. La fundación nunca me cumplió, nunca me hizo el refugio que me prometió que me iba a hacer. Y yo no puedo recibir 800 perros que me quieren dejar. Pues entonces, ¿qué pasó? Le quitaron su refugio, la policía se metió a la fuerza, no la dejaron ya entrar a ella, la encerraron afuera, o sea, horrible. Y entonces Josefina perdió el segundo refugio en 3 años. Primero le quitaron el de Santa Fe y ahora el de la Ajusco ya se quedó sin refugio, se lo quedó el gobierno. Después la fundación dijo que le había dado en comodato ahora el predio al gobierno sin haberle ni siquiera preguntado a Josefina ni haberle quitado el comodato a Josefina, o sea, un atropello total, ¿no? Nosotros nunca creímos en Carmela Rivero y le dijimos, pues no nos vamos a salir porque no tenemos dónde poner a nuestros animalitos, que la verdad, y quiero aquí hacer un paréntesis de la historia sobre qué es el refugio franciscano.
Desde que Ita Osorno lo hizo, dijo, este va a ser un espacio para todos aquellos perritos o gatitos abandonados, atropellados, macheteados, quemados, que nadie quiere y que si no es por nosotros se van a morir en la calle. Entonces yo no quiero ver ningún perro que se muera en la calle, yo los voy a rescatar. Y esa fue la vocación. A lo largo de la historia del refugio franciscano se rescataron más de 25,000 perros. O sea, para que veas la vocación del lugar. Y además desde siempre se hizo con voluntarios. El refugio franciscano variaba, pero entre 4 y 6 empleados, gente muy digna que seguramente ganaría mucho más en otros lugares, que eran los que estaban de planta, incluso vivían ahí, allá una casita donde vivían, pero todos los demás eran voluntarios, los veterinarios, los que iban a dar su tiempo, los directivos, los del patronato. Nadie recibía dinero, nadie recibía nada económico a cambio, ni premios, ni bonos, ni compensaciones, nunca hubo una venta de nada, todo fue altruista y todo fue por amor a la vida, para que los perritos no se murieran en la calle. Ahora, cuando les Entonces, piden... lo que le dijimos a la fundación, Cuando les adelante. piden, perdón que te interrumpa, Fernando, cuando les piden ya entregar el predio, ya estaba vendido para ese momento. Ya estaba vendido, cosa que nos ocultaron, que después nos enteramos, pues eso nos los ocultaron, y también se lo ocultaron a la jueza, ahorita te platico. Entonces van con nosotros, les dijimos, pues no nos podemos salir, no tienes que hacer, si quieres, un refugio nuevo. Entonces nos dijeron, pues no creemos que tengamos los recursos. Oye, pues si piensas que aquí ya no va a haber animales y quieren desarrollar esto, seguramente sí va a haber recursos, porque esto vale miles de millones de pesos. Claro. Entonces, al final, nos demandaron la terminación del comodato. Y ahí ocultaron, de manera completamente ilegal, incluso es un delito ocultarle a un juez cosas fundamentales como esta, le ocultaron al juez que ya no eran dueños. Y nos demandan, y de una manera asombrosa el juicio termina en 3 meses, cuando en México esos tipos de juicios duran más de un año. Y más cuando venimos de un paro judicial de más de un mes, ¿no? Exacto. Entonces, pedimos amparo contra el lanzamiento que nos querían hacer, nos dan el amparo, y viene la segunda instancia, viene la apelación. Y ya que se iba a resolver la apelación, ya estamos ahora en 2022, se acercan con nosotros, nos convocan incluso del Tribunal Superior de Justicia, el presidente del tribunal, y nos dicen, pues sería bueno que lleguen a un acuerdo. Y ahí firmamos un convenio que también ya hemos publicado, en donde nosotros decimos, bueno, si yo consigo el predio, tú me haces el refugio. Eso se firmó. Yo creo que creyeron que no íbamos a conseguir el predio, pero sí lo conseguimos. Conseguimos un terreno en Texcoco. La jueza lo sabe, ellos lo saben, está en el registro público de la propiedad, o sea, es público. Y entonces, pues echan para atrás y dicen, no, ya no te vamos a hacer el refugio. Y la jueza en diciembre dicta una sentencia muy rara, donde dice que como el refugio franciscano nunca consiguió el terreno, cosa que es mentira porque está inscrito en el registro público de la propiedad, o sea, no pueden negarlo, que como el refugio nunca consiguió el terreno, pues que incumplimos el convenio y que por lo tanto nos tenemos que salir. Uh-huh. Esa es una resolución de primera instancia que se puede apelar, o sea, todavía no es obligatoria ni ejecutable. Todavía no está en firme, como diríamos los abogados, ¿no? Es correcto, no es una resolución firme. Es una resolución sub iudice, como también decimos los abogados. O sea, todavía no es la última palabra, faltan 2 rounds más, ¿no? De hecho, nuestro plazo para apelar sigue corriendo. Entonces, pues a la mala, en la noche del 10 de diciembre, van con el actuario, también de una manera muy extraña que el actuario se preste a eso, y con policía, y nos sacan a la fuerza y a la mala. Y pues ahí empieza todo este calvario para los pobres animalitos que en realidad les estorban para su desarrollo inmobiliario. Y ha sido un calvario porque además ellos entran el miércoles 10 para amanecer al jueves 11, y hasta el sábado en la tarde se presentan las autoridades de la Ciudad de México. Entonces ellos tienen
parte del miércoles, todo el jueves, todo el viernes, más de la mitad del sábado, para armar lo que armaron, ¿verdad? Nosotros tenemos imágenes de drones donde se demuestra que todos los perritos estaban encerrados, ya no salían a pasear, ya no los dejaban correr en el bosque, ni mucho menos salir al patio. Obviamente, si tú tienes perros encerrados durante 3 días y no les limpias los lugares donde están, pues imagínate cómo te los vas a encontrar. Entonces, ellos prepararon un verdadero montaje. Nosotros tenemos videos que se sacaron una semana antes del lanzamiento para que la gente vea cómo vivían los franciscanos, cómo corrían en el bosque, cómo estaban separados por poblaciones, porque además había un tema logístico tremendo. Cuando tú tienes 1,095 perros, pues algunos son perros de pelea, otros son perros con cáncer, otros son perros que vienen atropellados, otros vienen quemados por el taquero que les aventó aceite, etcétera. Entonces los tienes que clasificar, los tienes que zonificar, están por secciones, están por grupos, y eran como especies de manadas, porque pones a los que son más o menos iguales juntos, y eran manadas de 200, 300 perros, dependiendo de cuál estábamos hablando, y salían todos juntos al bosque, y luego regresaban y luego ya salía el otro grupo. Okay. Eso obviamente lo destruyeron, ¿verdad? Esa categorización y esa separación, y pues obviamente cuando llegan las autoridades les presentan una realidad completamente fabricada y completamente, digamos, pues un montaje. Y con base en ese montaje, pero además con mentiras ridículas, como en la casita donde vivían los cuidadores, tenían una cocina de carbón afuera de la casita para que no se humeara su casa. Dicen que eso era un crematorio clandestino, hazme el favor. Entonces, pues cosas ya de muy mala fe, cosas ya realmente de dolo, de saña, de gente realmente mala, que trata a los animales como un estorbo, como una mercancía. Podemos ver también los videos de cómo lo sacaron del refugio en camiones de volteo, con las jaulitas de traslado volteadas, de 4 perros por jaula. Están los videos que salieron en estos días de cómo los tenían encerrados en sus jaulas de traslado durante días. Todavía ayer filmaron en el Deportivo GAM 180 jaulas con perritos adentro que no habían podido salir en 5 días. Sí, en el Deportivo Los Galeana, que es donde trasladaron a alrededor de 300, ¿no? Así, ya están los videos de personas que fueron a sacarlos, a verlos, y todavía llegó la policía a correrlos y a reclamarles y a decirles que estaban incurriendo en violencia, ¿no? Este es un asunto donde desgraciadamente el interés económico y la avaricia, el hambre del dinero, pues atropella a los animalitos más maltratados de la ciudad, los revictimiza, y pues ahora donde habían encontrado paz y sosiego, pues ya no están. Todos los han separado, los que habían hecho su manada, su grupo, están completamente desperdigados. Claro. Y bueno, pues ya no sabemos ni dónde están, ni cómo están, ni quién es el responsable, porque ahora la ciudad se quiere quitar la papa caliente que les está reventando, ¿verdad? Porque la jefa de gobierno el 7 de enero dijo, vamos a ir a rescatar a los perros. Y permíteme hacer dice que no tienen posesión de los perros, que no es por bronca de ellos, ¿no? Déjame hacer una pausa. Entonces, pues, ahí, Fernando, para porque ahí es donde tenemos una laguna en donde no entendemos o no queda claro a la opinión pública cómo brincamos de un tema que viene, entiendo que es del juzgado 60º civil de proceso escrito, el juzgado 60 de lo civil de la Ciudad de México, que hay un litigio, hay una controversia sobre el comodato, sobre la posesión del inmueble, pero ¿en qué momento, y sobre todo en un periodo vacacional, se da un operativo de la magnitud de la que vimos? Un despliegue de estado de fuerza con varias dependencias de gobierno, la Fiscalía, Procuraduría Ambiental, Secretaría del Medio Ambiente, Agencia de Atención Animal, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, algo pocas veces visto en la Ciudad de México. ¿En qué momento se da un despliegue de fuerza de esta dimensión? ¿Qué es lo que lo motiva?
una denuncia? O porque hasta ahorita no hay claridad si era un operativo en virtud de una carpeta de investigación. La fiscal dice que no iban a asegurar el inmueble, que prefirieron retirar a los animales. Hay una serie de contradicciones que al día de hoy, por más que intenta el gobierno de la ciudad aclarar, realmente caen en más contradicciones. Bueno. Sí, te escuchamos. Tuvimos por ahí una caída en la comunicación, pero creo que ya la restituimos, ¿verdad? Hola, Pastor Pi. Estamos tratando de retomar la comunicación. Tú presentas ahí estamos. Una denuncia. Ajá. Sí. Ahora sí, Fernando, perdón, tuvimos un corte de comunicación, pero te preguntaba cómo llegamos a este mega operativo y de qué naturaleza fue. Ok. Y aquí es donde también las cosas están bastante turbias y bastante inexplicables. Ellos, la Fundación Hackenbeck, al hacer este montaje, el día 12 de diciembre, o sea, el día guadalupano, presentan una denuncia por supuesto maltrato animal. Que podrían haber presentado contra ellos mismos porque ellos ya estaban en posesión de los animales. El actuario les dio posesión de los animales. ¿Cuándo has oído que una denuncia en un día proceda? Nunca. Porque al día siguiente... Nunca, ni de violación o de homicidio. Pero al día siguiente estaba la fiscalía, llegaron como a las 3, 4 de la tarde, o sea, un día después fueron a hacer su inspección a OT, y la fiscalía, un día después de la denuncia presentada, hoy mismo la fiscal hoy dice, se presentaron denuncias el 12 de diciembre, y el 13 ya estaban ahí. Y es cuando hacen su inspección, se abre una carpeta, y el argumento que da las autoridades de la ciudad es que con base en esa carpeta y con base en la inspección que hicieron, llegaron a la conclusión que había maltrato animal. Ahora, en vez de remediar el maltrato animal, que era lo lógico, bueno, pues vamos a meter veterinarios, vamos a meter especialistas, vamos a cuidar a los perritos en donde siempre han vivido y donde están, salen con un remedio que yo nunca había visto y que obviamente aquí vimos pues lo pésimo que le salió. Su remedio fue hacer un supuesto rescate y con el argumento de que había maltrato, maltratarlos a la vista de todos, maltratarlos a la vista de los videos que podemos ver. Entonces, pues yo no entiendo esa acción gubernamental que dice, yo tengo una acta de inspección que dice que hay maltrato, pues el remedio es llevar doctores, veterinarios, especialistas al lugar y que ahí los traten y que ahí los cuiden. Pero de cuando acá el remedio del maltrato es revictimizar y volverlos a maltratar y sacarlos en jaulas y en camiones de volteo a los ojos de todo mundo, porque además ahora tú sabes que todo ciudadano es un celular y todo celular es una cámara. Así es. Entonces, pues cómo llegamos aquí, yo no lo puedo comprender, yo no lo entiendo, porque lo más lógico hubiera sido tratarlos en el lugar y aparte dejarnos entrar. Nunca nos dejaron entrar a nosotros, que hasta el 10 de diciembre los habíamos encargado, los conocíamos, sabíamos quién era quién tenía que estar con quién no podía estar con quién. Nunca nos dejaron entrar. Entonces, pues se hicieron ahora sí que tanto la fundación como las autoridades 100% responsables de lo que les pase a los perritos. Yo no me explico por qué esta urgencia y esta como saña de sacarlos del lugar donde vivían. Ahora, ¿quién es responsable de este operativo? Porque en todas estas estrategias de comunicación hay comunicados de Secretaría de Gobierno, conferencia de prensa de la Jefatura de Gobierno, pero ¿quién legalmente es responsable del bienestar de estos animales? ¿Es la Fiscalía General de Justicia, es la PAOT o es la Agencia de Atención Animal? Pues yo creo que ahí sí había que preguntarle al propio gobierno. Yo la verdad no tengo idea. Lo que sí sabemos es que la Fiscalía fue la que lo ordenó y hoy mismo lo dijo la propia fiscal. Ella misma dijo, nosotros ejecutamos una orden para rescatar a los animales con base en la carpeta y en la investigación que hicimos. Y no aseguraron el inmueble. Que ellos lo ordenaron, está claro. Ahora, ¿quién los tiene? Pues mira, ahorita tenemos una resolución de amparo que desde
el 8 de enero se les notificó que tenían 24 horas para rendirnos cuentas y decirle al juez dónde están, cuántos son, cuál es su estado de salud y quién es el responsable de ellos, y no la han desahogado. O sea, no han informado al juzgado de amparo, como el juzgado de amparo lo requirió a las 24 horas, qué está pasando. Entonces, pues creo que empezando por el juez de amparo y toda la ciudadanía y nosotros, el refugio franciscano, no tenemos información clara y completa sobre los perritos. Ahora, Fernando, ¿en dónde nos encontramos al día de hoy jurídicamente? Hay una serie de pronunciamientos del gobierno de la ciudad de que han dado cumplimiento prácticamente al pie de la letra a las suspensiones judiciales que ustedes han tramitado ante juzgados de distrito. Hay una posición de la fiscalía donde dice que ellos no fueron a asegurar el inmueble. Suponemos que tiene la posesión la fundación o el nuevo fideicomiso propietario, pero hoy por hoy surge una reveladora declaración del secretario de gobierno de la ciudad, donde dice que para callar rumores que hagan creer que esto fue motivado por un negocio inmobiliario, de una vez anuncia que esta administración no va a autorizar ningún desarrollo inmobiliario en el predio. ¿Tiene facultades y capacidad el secretario de gobierno para un pronunciamiento de esta dimensión? Pues mira, hablando de facultades, yo lo leo como un pronunciamiento político, porque las autoridades que dan o niegan permisos de construcción, pues no es la Secretaría de Gobierno. Claro. Es un pronunciamiento que además, mira, es lo que y se lo dije yo a Carmela Rivero. Le dije, ¿por qué no cumples con el convenio que tenemos? A todo mundo va a perder porque no quieres hacernos el nuevo refugio. Vas a perder tú, van a perder los animalitos, va a perder la ciudad un espacio que tiene. Todo mundo va a salir perdiendo porque no quieres gastar el dinero que te obligaste a gastar. Y es un negocio de miles de millones de pesos. Yo no entiendo, no sé si es un mero pronunciamiento político y a la hora de la hora empecemos a ver ahí, pues ahora sí que maquinaria tirando árboles y empezando a construir, pero pues donde estamos hoy, hay una resolución de amparo que le ordenaba a la autoridad a que nos regresaran el predio, no lo han regresado. Y hay una segunda autoridad de amparo que dijo a la Ciudad de México, te doy 24 horas para que me informes todo sobre los perritos, y tampoco le han entregado ese informe al juez. Entonces, pues yo de verdad aprecio y agradezco que las autoridades digan que van a cumplir con las resoluciones judiciales, pero pues sí les pediría que no nada más lo digan, sino que pasen a los hechos y que lo hagan. Claro, y en particular hablando de esta fundación de don Antonio Hagenbeck, ¿es posible? O sea, ¿qué está pasando al interior de la Junta de Gobierno de esta fundación? Porque ha trascendido en redes sociales y en las redes de activismo vecinal en la Ciudad de México que no es el primer caso donde la fundación ya migra a una visión más de negocio, más mercantilista sobre el uso de los inmuebles. Está el caso muy conocido de Turín 41 en la Colonia Juárez, donde había vivienda asequible para ciertas comunidades y que fueron desplazados precisamente para dar pie a un desarrollo inmobiliario con potencial de un hotel. Está también una vecindad en las inmediaciones de Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde por la presión inmobiliaria del CETRAM Tacubaya también da pie a inscribirlo en el SAC Tacubaya para otro desarrollo inmobiliario. Es decir, está cambiando ya de vocación la visión de la Fundación de Don Antonio, que tiene su base, sobra decirlo, en el Museo Casa de la Bola, junto a la alcaldía, junto a la Casa María de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde también es utilizado para rentarse para eventos, conferencias, eventos sociales y demás. Bodas. Y es un museo que apela a todos a los que hemos acudido a una visita guiada al museo, pues le hablan del legado y de la visión de Don Antonio respecto al destino de sus bienes inmuebles. ¿Está cambiando ya la fundación? Fíjate, qué bueno que tocas ese tema porque casi nadie lo está tocando. ¿Cómo puede argumentar Carmela Rivero que no tienen dinero cuando lo rentan para bodas, para eventos, para películas, para telenovelas, etcétera? Y luego ir a la JAP, ir a la Junta de Asistencia Privada, a argumentar que necesita vender inmuebles para el patrimonio de la fundación, cuando el propio Don Antonio dijo, a ver, no vendan nada, y lo único que pueden hacer con mi dinero es proteger animales. No hagan hoteles,
no hagan vivienda, no hagan departamentos de lujo, no hagan bodas, no hagan nada más que cuidado de animales. Pobre don Antonio se está revolcando en la tumba de dónde vino a parar su legado, de quién tiene ahora el control de sus bienes, y yo creo que aquí hay pues mucha gente, empezando por su directora, que se están enriqueciendo a costas de un patrimonio que se dejó para otro fin. ¿Y crees que hayan de la misma manera engañado a la jefatura de gobierno? Pues mira, yo sí creo que le vendieron una narrativa y que, por ejemplo, también creo que cuando la jefa de gobierno ordena el supuesto rescate, pues estaba mal asesorada, porque no le dicen, oye, usted incumpliría una resolución de amparo que ordena que los animalitos se queden ahí. Que además, pues cuando estamos hablando de maltrato, lo peor que podemos hacer es revictimizar a los animalitos y sacarlos en camiones de volteos, y además no tenemos ni a dónde llevarlos. O sea, yo creo que aquí sí hubo pues un abuso y un engaño, y yo sí creo que la fundación, pues ahora sí que con tal de seguir remando y seguir haciendo dinero, pues no le importa pasar, como tú dices, pues si ya pasaron por gente que vivía en esa vivienda, pues ¿por qué no van a pasar por encima de animalitos, no? Claro. Fernando, hay muchas organizaciones, la Ciudad de México se caracteriza por tener una enorme red de activismo en defensa de los animales, seres sintientes conforme a la Constitución Política de la Ciudad de México vigente desde 2018. Muchas de estas organizaciones y activistas han empezado a romper el silencio, han empezado a formarse un criterio, a controvertir la versión oficial de la jefatura de gobierno respecto de estos abusos, pero ¿qué le dirías como representante, como asesor jurídico, como abogado? ¿Qué le dirías? ¿Qué convocatoria le harías a estas organizaciones y a esta enorme red de activismo? ¿Cómo pueden ayudar a que este asunto, digamos, pues se aclare realmente cuáles son los hechos, se transparente realmente el origen, el propósito de la fundación, pero de qué manera puede la sociedad civil organizada en este punto crítico ayudar al refugio franciscano y a los pobrecitos animales que no sabemos en qué condiciones se encuentran? Pues antes que nada agradecerles a todas estas asociaciones porque han estado dándole voz a los que no tienen voz. De hecho, ayer marchamos y estaban pues muchas de estas organizaciones de rescatistas, de voluntarios, de refugios, de animalistas. Yo no sé, no soy bueno para contar, pero yo creo que éramos más de 1,000 que marchamos desde el Ángel hasta el Zócalo. Y entonces, antes que nada, agradecerles el apoyo, agradecerles la concientización y sí hacer un llamado a que sí pongamos el pie de lucha, porque si dejamos que esto pase y que los animales sean tratados como estorbo y como mercancía y como moneda de cambio para poder hacer más lana de una fundación que ya viene haciendo, como tú dices, negocios y haciendo lana, pues creo que es un pésimo precedente y una pésima mensaje hacia los animales que viven en la Ciudad de México. Y además, no olvidarnos, porque nunca nos vamos a olvidar nosotros de los franciscanos. Los queremos de regreso, los queremos felices otra vez. Entonces, también, pues no dejar pasar el tiempo, porque yo creo que estos perritos con el tiempo están corriendo mucho peligro, están sufriendo, están siendo revictimizados, y es hora ya de que se cumplan con las resoluciones judiciales y que regresen a su hogar. Fernando, la jefa de gobierno Clara Brugada el día de hoy en una conferencia de prensa junto con el secretario de gobierno César Cravioto, la fiscal, el jefe de la policía y la secretaria del medio ambiente dijeron que no van a otorgar ningún permiso en el caso los legítimos propietarios de este predio quisieran construir una torre de departamentos. Yo quiero preguntarte, ¿cómo crees que puede evitar eso la jefa de gobierno? Como ya nos contaste, cuando tienen ya uso de suelo y además, pues obviamente el potencial para poder construir ese número de viviendas del cual nos hablaste. No sé cuando dijo eso, qué tipo de plan o qué tipo de asesoría está buscando. Y además hay otro ángulo que yo quisiera que también las autoridades no cerraran los ojos, porque si un predio, el mismo dueño en un juzgado dice
que vale 650 millones, y ese predio lo vendes en 650,000 pesos, pues allá hay un fraude fiscal gigantesco contra la ciudad. Exactamente. Tuvo que haber habido sabes, forzosamente un avalúo por un perito evaluador y un avalúo registrado ante Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México y validado por la propia Tesorería y registrado por un notario público, ¿no? Claro, porque la ciudad cobra un porcentaje de cada operación inmobiliaria, y si tú declaras una venta de 650,000 pesos, pues vas a pagar de impuestos 30,000 pesos. Pero si declaras el valor real vas a pagar 30, 40 millones. Entonces, también creo que no puedo creer que la ciudad no haya visto esto, que esa venta simulada en cuanto al precio, y además yo no puedo creer que el notario lo haya autorizado, que la JAP lo haya autorizado y que esté inscrita en el registro público de la propiedad de esa venta con un precio tan irrisorio, en donde evidentemente, entre muchas cosas, hay un fraude contra la Ciudad de México en cuanto al impuesto de adquisición de bienes inmuebles. No vaya a ser que salgan con la muletilla de que se les olvidaron 3 ceros a la cifra, ¿no? Pues, a ver, los documentos están, ya cuando ya salieron los documentos y cuando ya están circulando en redes y cuando ya se publicaron y cuando ya están, pues ya no los puedes cambiar, ya no puedes regresar el tiempo. Entonces, de verdad yo sí siento que en este asunto hay muchas irregularidades, huele mal, se ve mal y se ha llevado entre las patas a 1,095 perritos y 39 gatitos que no habían hecho nada para recibir ese trato, para recibir ese maltrato, esa revictimización. Me parece realmente imperdonable que por esa ansia de lucro hayan procedido como han procedido. Fernando, para no quitarte más tiempo y agradecerte lo que nos has dedicado para contrastar la versión de la Jefatura de Gobierno, sabrás que este programa es monitoreado por el equipo de la Jefatura de Gobierno y también de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, quien seguramente, tal vez no en vivo, pero en las próximas horas y días van a ver esta entrevista. ¿Qué mensaje les darías, qué solicitud, qué propuesta le harías a la Jefa de Gobierno y a la Fiscal? Pues mira, yo primero les diría que por favor no se dejen engañar, que no se dejen, que no caigan en la narrativa y en el uso del poder público, el uso de los tribunales y el uso del dinero para hacer más dinero por encima de los seres sintientes. Yo estoy seguro que la jefa de gobierno no está actuando de mala fe. Yo creo que está mal asesorada. No le dijeron que estaba violando un amparo. No le dijeron que era revictimizar, sacar a los perritos de su propio hogar con el argumento del supuesto maltrato, que no es cierto. Entonces, pues yo les pediría que por favor regresen a los seres sintientes a su hogar, a su lugar, que nos permitan atenderlos. Les ofrezco que estemos supervisados, inspeccionados por quien ellos digan, ponemos cámaras si quieren, lo que nos ordenen para poder verificar el trato que se les va a dar, pero que por favor los regresen a su lugar, que los regresen a su hogar. Los vamos a seguir tratando como se merecen, con amor, y decirles, los franciscanos no tenemos ansia de lucro. Los franciscanos no ganamos un peso por lo que hacemos, no recibimos ninguna prestación ni nada económico. ¿A quién le vas a creer? ¿A la gente que va por la vida o a la gente que va por el dinero? Pues contundente. Sí, fuertísimo. Contundente. Pues Fernando, agradecerte este trabajo profesional y serio, que sabemos que no eres solo tú, es un equipo de abogados que te rodea, que todos han sido muy profesionales en las comunicaciones que hemos tenido con ellos. Ofrecerte este espacio en solidaridad para como un espacio alternativo donde a veces los medios de comunicación tradicionales no dan oportunidad de desarrollar los temas con extensión, y compartirte un testimonio personal que a lo mejor no viene al caso, pero es relevante. Yo sí he acudido al refugio franciscano, he llevado donación de croquetas, he sido testimonio, me han dejado pasar con familia, con amigos, y he dado testimonio de la enorme labor que durante estas décadas han hecho. Y pues a título personal, ojalá que puedas transmitirle al equipo en estos momentos pues la solidaridad y que no están solos, que dejemos que las redes sociales hagan su magia
y que esta información se distribuya a efecto de que la gente pueda formarse un criterio sobre lo que realmente está pasando en este caso tan importante y trascendente para la Ciudad de México. Ay, tuvimos ahí un corte en la comunicación. A ver, Fernando. Se cayó, déjame, le vuelvo a marcar. Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, en minutitos vamos a recuperar la comunicación, sobre todo para ya cerrar y ya prácticamente concluir esta conversación que muy amablemente Fernando Pérez Correa, quien es abogado del Refugio Franciscano, ha tenido con nosotros. Fernando, ¿estás ahí? Estamos ya en la recta final. Estamos ya en la recta Nada final. Más, y bueno, nos ya faltaba saben, despedir al abogado. Estamos con el abogado Fernando Pérez Correa, el asesor jurídico, representante legal, abogado. Él tiene su despacho especializado en diversas materias y litigios, especializado en litigio civil en la Ciudad de México, y que ha sido abogado de la Asociación Civil Refugio Franciscano desde hace ya varios años, y pues hasta ahorita no había dado una entrevista tan extensiva, tan detallada, narrando los antecedentes. Muchas personas en redes sociales se han dado la tarea de armar las piezas del rompecabezas sobre este litigio, y hoy por hoy ya tuvimos una narración prácticamente cronológica de cómo llegamos al día de hoy, ¿no? Fernando, ¿estás ahí o no se pudo restituir la comunicación? No se pudo. No se pudo. Bueno, ok. Bueno, digo, muchas gracias. Por lo pronto le agradecemos también a Alma Sánchez, que nos estuvo ayudando a coordinar esta entrevista. Te agradecemos mucho, Alma, el haber hecho este enlace con el abogado, y ya tendremos oportunidad de platicar más adelante de las consecuencias que traiga obviamente este desalojo, y también del proceso legal, que seguramente será muy interesante conocer, y que además será y estará en el debate público. Sí, pinta para que sea un asunto que haya que darle seguimiento durante los próximos meses, dado que, por lo que nos platica el abogado Fernando Pérez Correa, hay un litigio civil que no está en firme, que está todavía pendiente una siguiente etapa, que es la apelación, que sabemos que todavía se siguen estos litigios bajo el proceso tradicional, el proceso escrito, no han migrado al proceso oral como en materia penal, y que seguramente habrá resoluciones y impugnaciones dentro del propio proceso juicio civil, y que por cuerda separada, como ya nos explicó, existe otro procedimiento, una carpeta de investigación del orden de naturaleza penal llevado ante la Fiscalía General de Justicia. No sabemos qué fiscalía, si será la nueva Fiscalía para Protección de Animales, o será una Fiscalía de Asuntos Especiales que haya designado la fiscal Berta Alcalde, pero que también tendrá que llevar su proceso de integración. Encima de ello, ya nos ha comentado que la estrategia jurídica del Refugio Franciscano ha sido promover una serie de juicios de amparo ante jueces de distrito, ante jueces federales. Me imagino yo que es de naturaleza civil, para tratar de garantizar sobre todo el bienestar y la restitución de los derechos del Refugio Franciscano. Entonces, no me imagino cómo están en este momento los jurídicos de la Fiscalía, de PAOT, del gobierno de la ciudad, dando cumplimiento a estos informes. Se les hizo muy bolas fácil. el No, engrudo, pensaron que era, o sea, pensaron que era pan comido, ¿no? Y que además, pues mira, es que ¿sabes qué, Gustavo? Eso pasa cuando ellos sienten que tienen todo el poder. Pero es que... O sea, todo el maldito poder. Pero es que esto no pudo haber sucedido sin la decisión directa de la jefa de gobierno. Porque no hay manera. Es que, a ver, la jefa de gobierno, sabemos que el equipo de primera línea de la jefa de gobierno es una banda y es una punta de inútiles y de ineptos que no conocen ni siquiera, a ver, tal vez conocían Iztapalapa, pero no tienen un conocimiento de lo que pasa en la ciudad, y mucho menos, bueno, ya deja de tú, en temas jurídicos y de lo que ocurre obviamente en el país, ¿no? O sea, ni siquiera tienen una noción ni de dónde están parados. Todavía no les cae el 20 de que gobiernan la ciudad más grande del mundo
y que viniendo prácticamente, perdón, pero vienen de Iztapalapa y no tienen un conocimiento, estuvieron ahí navegando, ahora sí que sorteando las olas y gracias a los votos de la gente tuvieron un lugar ahí en el gobierno, pero la ciudad es diferente, el gobierno de la ciudad es totalmente y abismalmente opuesto a lo que pasa en una alcaldía. Y ahora sí que, perdón, pero se les hizo fácil. Se les hizo fácil. Todo el gabinete de la jefa de gobierno, perdón, pero todos son una banda de ineptos. No hay uno solo que digas, bueno, mira, un poco se defiende. No, bueno, mira, a ver si no lo perjudico. A ver si no los perjudico. Aquí, mejor pero no. La secretaria de Turismo y el director del Fondo Mixto para la Promoción Turística son las únicas dos cabezas pensantes que vas a decir alguien del más. Gobierno de la Ciudad de México. Los únicos por los cuales, mira, te lo juro que hasta pongo las manos en el fuego. Pero de ahí en fuera, ya lo hemos discutido aquí, lo hemos platicado abiertamente en redes sociales también. Gustavo, están becados o son amantes o algo de son alguien. Son cuotas. Pero es el primo del amigo del cuate que no tiene conocimiento de absolutamente nada. Bueno, perdón, pero hasta la misma Ana Villagrán, que ahorita nos ha dado una lección de lo que no se debe hacer en redes sociales. Perdón, pero Gustavo, y ahí sí, pues el mea culpa. Yo fui quien promoví que Ana Villagrán se fuera del PAN a Morena. Perdón, amigos del partido, perdón, discúlpenme, yo fui el que tuve la grandiosa idea. Y bueno, fuimos parte del equipo que promovió que también Ana Villagrán estuviera en esta posición, pero yo en primera, yo cuando la riego, lo voy a aceptar públicamente, ¿no? Ahora, tuvo que haber habido alguna especie de coordinación para este operativo. No, tuvo que haber coordinación. Necesariamente debió de haber habido una mesa en la que se sentaran todas estas dependencias y dijeran, a ver, número 1, ¿cuándo vamos a ir? Número 2, ¿quién va a llevar los vehículos? Número 3, ¿quién va a llevar las jaulas, los veterinarios, los trabajadores? Número 4, ¿quién va a encabezar? ¿A dónde los vamos a llevar? ¿Cuáles son los domicilios, el traslado, el horario, la temperatura? No tenía nada. ¿Quién está capacitado para transportar? Se supone que sabían el número de mascotas que había ahí y de repente pues les faltaron cajas transportadoras, se los llevaron en camiones de volteo, y tapados con lonas. Denigrante para los pobres, revictimizante para los pobres animales que ya han sufrido bastante como para que todavía venga esta punta de ineptos a hacerles todavía la vida más difícil. Bueno, yo creo que ni las verduras ni las legumbres la transportan así porque se echan a perder. No, con esas temperaturas, falta de oxígeno. Ni el menaje de la central de abastos es tan mísero y tan vil. Pero a ver, llegan a un domicilio, como nos dice Fernando Pérez Correa, en el Ajusco, y les dicen, ¿cómo creen? Están locos si yo les voy a recibir 800 y además animales. Con las bajas temperaturas sí, que en estas épocas existen en una zona como el Ajusco. A ver, si ya las temperaturas son bajas en Coajimalpa, ahora imagínate en el Ajusco. Animalitos acostumbrados a salir al aire libre. No nada, son unos miserables. Ahora, después del Ajusco les dicen, oye, pues no caben aquí, y en la mesa de coordinación. Los terminaron mandando a una utopía. En obra. ¿No había otro lugar? En obra en donde, ojo, al estar un predio en obra, hay sus riesgos. Claro. Y hay sus peligros. Hay albañiles, hay trabajadores, hay material, son lugares hay apropiados. Químicos. Y sí, hacen todo como desde hace un año, como lo hacen desde hace un año. Que
todo en las rodillas, en las piernas. Y entonces... Improvisado. A ver, ¿qué sacamos? Seguro le dijeron, a ver, Cravioto, ¿qué hacemos? No, a ver, pregúntale a Villagrán. No, tú pregúntale al... Es más, mira, desde que salió Leti Varela ya no sé ni quién encabeza la brigada de atención y de rescate animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ni siquiera sé quién esté ahí. Leti hubiera tomado el liderazgo Leti Varela hubiera tomado el liderazgo de este hubiera pedido el apoyo del operativo secretario, de todo el mundo. Mira, al menos tenía ya el conocimiento de lo que se trata y pues liderazgo seguramente lo habría tomado. Hubiera pedido ayuda. ¿No? O pedido ayuda. Claro. Pero lo hace aparte de noche. Sí. Híjole. Y es precisamente que llegan a una utopía, los descargan y dicen, a ver, suéltenlos. Pues, ¿cómo los van a soltar? ¿Cómo los van a soltar? Van a terminar en la calle, van a terminar en el eje adentro vial. de una zanja, Pues con sí. alguna varilla. Entonces, ¿cuál es la solución? Hay vidrios, hay déjalos material. ahí. Son unos ineptos. Déjalos Gustavo, enjaulados. Son unos ineptos. No hay Y otra el palabra. agua y No hay los otra alimentos. palabra para describir al gobierno de Clara Brugada. Es una punta de ineptos. Y me estoy quedando corto en los adjetivos. ¿Cada cuándo se le debe sacar un perro de una jaula para ir a hacer sus necesidades, para caminar, para comer? A ver, a lo largo de mi vida he tenido 4 perros, de los cuales 2 han sido rescatados, ¿no? Eran perros criollos de la calle, mal llamados de la calle, en situación de calle. Y la verdad es que, más allá de que sí les cambias la vida, Claro. yo tengo muchos conocidos que incluso fueron a adoptar aquí al refugio franciscano y fueron los primeros que me llamaron y que me pidieron Es que es una institución. levantar la voz en las redes sociales y que justamente me contaron del tema del desarrollo inmobiliario y la intención que tenían y que justamente con la complicidad de las autoridades. Mira, yo creo que Fernando es Muy prudente. muy prudente y Sí. sobre todo creo que todavía cree en que la jefa de gobierno no estaba al tanto de ello. Vamos a darle el beneficio de la duda de que la jefa de gobierno no estaba enterada de estos enjuagues. Pero seguramente su secretario de Desarrollo Urbano, incluso hay una voz que no hemos escuchado, ¿dónde está la alcaldía? ¿La alcaldía? ¿Dónde está la alcaldía? ¿El registro público de la propiedad? ¿Qué? ¿El presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México? ¿Los notarios dónde están? Así es. A ver, porque hasta donde nosotros nos quedamos, el cártel inmobiliario lo encabezaba Acción Nacional. Esta ciudad no la gobierna Acción Nacional. La Secretaría de Desarrollo Urbano, el INVEA, la PAOT, no las lidera el Partido de Acción Nacional. Aquí hay complicidades, aquí hay corrupción en torno a este tema, el cual lo hemos denunciado obviamente a través de las redes sociales. Y yo, como siempre le digo, usted tiene la mejor opinión, ya le dimos los elementos, ya escuchó usted también seguramente, y si no lo ha hecho, hágalo, está en las redes sociales del gobierno de la Ciudad de México, la conferencia de prensa, el mensaje que diera hoy Clara Brugada lavándose las manos, el secretario de gobierno César Cravioto, la fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y Julia Álvarez y Casa, la secretaria del Medio Ambiente, que también, mira, perdón, pero pues son funcionarios que salen embarrados, ¿no? En esta desgracia. Y bueno, los diputados del Congreso de la Ciudad de México, el vocero del grupo parlamentario de Morena, Paulo Emilio García, ya también salió a defender lo indefendible. No. De nuevo, Paulo Emilio se embarra, sale a hablar de un tema que desconoce, a negar los hechos, a negar lo que estamos viendo y que ha sido documentado por mucha gente en redes sociales, activistas, influencers, que también se han dado a la tarea de acudir a estos sitios en donde trasladaron a los más de 900 animales que se encontraban en este refugio franciscano y salen, repito, a defender lo indefendible. Pequemos por un momento de ingenuidad, seamos ingenuos durante unos segundos e imaginemos que la jefa de gobierno realmente no estaba al tanto, enterada
de las ramificaciones de este negocio inmobiliario. Pues qué tonta. Bueno, si es así, lo que sigue es saber quién fue secretario, secretaria o asesor que le puso este asunto en la mesa de la jefatura de gobierno y le dijo que no iba a escalar, que iba a ser algo sencillo y no iba a trascender. Jefa de gobierno, quien sea esa persona, ya ni quiero pídele decir su nombres. renuncia esta noche. ¿Por qué? Porque va a ser el acabose de su gobierno y de su administración. ¿Quién o qué amiga? Desde ahí se va a descomponer esta administración. Ya porque, está descompuesta. Bueno, pero a ver, que no digan que no sabían. Pero ya está descompuesta. Que no digan que no sabían quién era. Llevamos ya meses con un desastre en todo, en materia de movilidad, desarrollo urbano, obras, todo. Nada funciona en esta ciudad. Esto es una muestra más de que nada funciona. Mira, lo documentamos en redes sociales el 6 de enero. Partieron la rosca, que aparte cerraron Paseo de la Reforma. Sí. Interrumpieron el tránsito hasta del Metrobús. Regalaron juguetes a niños. Regalaron. Porque no lo regalaron. Primero trajeron a la gente, a las familias las trajeron acarreadas. Porque todos los microbuses y los camiones en los que trasladaron a estas personas que acudieron al evento, los dejaron estacionados en proximidad de Florencia y de Avenida Chapultepec. Luego entonces, lo que hicieron fue, terminó el evento, trasladan a las familias y a los niños, y al momento, antes de que suban a los microbuses, llega un liderzucho y les quita a los niños los juguetes. Para la foto, literal. O sea, un montaje. O sea, el regalo que le hicieron a los niños, los juguetes que dio Ana Francis Moore, la secretaria de Cultura y la jefa de gobierno, Clara Burgada, que además, perdón, pero yo no sé con qué valor se atracaron también esa rosca ahí enfrente de los niños. Que además antes este es un evento que se llevaba a cabo en el Zócalo capitalino y que incluso podría ser aún mayor, podía ser mayor. Y con qué valor, ahora sí que como dirían, con qué morro salen a dar la cara y después les piden a los pobres niños los juguetes. Mira, no hay una sola cosa que les salga bien. Y ya viene el mundial. Espérate. A ver, pero yo sí considero que el abogado Fernando Pérez Correa fue en extremo prudente porque aquí... Sí, muy educado. Porque aquí hay que citar al clásico. Y el clásico es Andrés Manuel López Obrador, quien decía, lo que no suena lógico... Suena metálico. Y un negocio inmobiliario de esta magnitud, de estas dimensiones y más... Si se confirma que es de Vigrand, que sabemos cómo se llevan los grandes desarrolladores inmobiliarios en la ciudad. Bueno, aquí alguien se está... Gustavo, tú documentaste cómo para el desarrollo de Vigrand, de Miguel Hidalgo. Bueno, es Miguel Hidalgo, pero es la colonia Náhuac. Correcto. ¿Cómo le dieron la factibilidad a Vigrand y no a un edificio construido por el INVI de vivienda social? Imagínate. Que además, ¿cuántas viviendas eran? ¿100? Sí, eran 100 viviendas contra 800. Contra 800 de Vigrand. Sí. Y a Vigrand, ¿qué creen? Que a ellos sí les dieron la factibilidad de servicios de agua, que había agua potable suficiente. ¿Cómo ven? Y a unas cuadras al INVI le niegan la factibilidad de servicios de agua. Bueno, ya sabemos. Corruptos, son los corruptos en el gobierno de la ciudad. Pero esto no fue de a gratis. Es a lo que voy, Virgilio. Esto no fue de a gratis. Claro que no. Y suponiendo que creemos en la honestidad de la jefa de gobierno, ¿quién se está llenando los bolsillos de billetes por este operativo? Por este desalojo, por decir, mira, ahórrate apelación, ahórrate 3 años de juicio, amparos, ahí está tu predio, hay perritos, me los llevo, te lo limpio. ¿Qué más? ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas? ¿Quieres que te derribe los árboles? Mañana te genera un incendio. Donde haya sido Berta Alcalde, aguas. Se va a saber. Aguas. Lo vamos a saber. Y aquí se lo vamos a contar. Imagínate, Gustavo. A ver, dice la jefa de gobierno y el secretario de gobierno, César Cravioto, que no van a otorgar ningún permiso. Gustavo, tú sabes perfectamente que si ellos tienen el derecho ahí de construir 300 viviendas, el número que sea, oficinas, pisos, lo que sea, lo que les otorgue su certificado de uso de suelo. Correcto.
lo van a obtener incluso a través de un amparo, porque no les pueden negar el derecho que ellos legítimamente tienen, porque ya, como nos platicó el abogado, habían en el pasado ya modificado el uso de suelo. Y hay que ver, porque en una de esas, capaz de que esté embarrado, a ver en qué año se tramitó también ese cambio de uso de suelo. Va a salir. Y si la alcaldía Coajimalpa dio el visto bueno, dio el beneplácito, y en una de esas, ¿sabes quién gobernaba? Adrián Rubalcaba. El efecto dragón. Y esto es parte también del efecto dragón y de los servicios de facilidades administrativas de la hoy diputada de Morena, Brenda Ruiz, porque a eso se dedicaba, a tramitar documentación y facilitar las labores administrativas del cártel inmobiliario en Coajimalpa. Esa era la función de la hoy diputada de Morena, Brenda Ruiz. Vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena. El efecto dragón. Hay que ver el año, hay que solicitar la documentación, hay que ver la documentación. Atando cabos. Que incluso ya mucha está en redes sociales. Atando cabos, hubo muchos trascendidos en la época en la que Adrián Rubalcaba era alcalde de Coajimalpa, donde justamente se le vinculaba negocios con desarrolladores inmobiliarios. Siempre. Y se sabía que había una carpeta de investigación que llegó al escritorio de la entonces jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Claro, así es. A quien también era sabido que le mandaba flores justamente para tratar de que no avanzara esa carpeta de corrupción inmobiliaria. Todo, claro. Y mira las vueltas que da la vida. Sí. Hay que rascarle todavía, ¿eh? Esto apenas, Gustavo, apenas empieza, ¿eh? Esto, amiga que nos ve, cuando son las 20 horas con 21 minutos tiempo del centro de la Ciudad de México, esto apenas va empezando, ¿eh? Créame. Ese video del secretario de gobierno diciendo, esta administración no va a dar ninguna autorización para desarrollo inmobiliario en ese predio, está guardado. Ya lo guardamos. Aunque lo borren, aunque lo desaparezcan, aunque lo editen, está guardado. Y ya sabemos, también citando al clásico como lo es la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, que decía que no iba a autorizar y que sobre su cadáver se iban a reabrir ciertos establecimientos mercantiles donde se habían cometido delitos, pues siempre salen con la cola entre las patas meses después diciendo es que tenemos una orden judicial donde nos obligan y no podemos hacer absolutamente nada. Esa película ya la vimos. Ya la conocemos, no nos compramos, podemos cometer el error 1, 2, 3, 4 veces, pero ya a este punto en la Ciudad de México, después de los enormes escándalos de corrupción inmobiliaria, no vamos a caer en el engaño de que nos hagan creer que con una declaración van a evitar un desarrollo de usos mixtos de la dimensión a la que acostumbra Vigran, gran depredador del panorama y el entorno urbano y de impactos en la Ciudad de México. Ya lo conocemos, todo se va a saber. La pregunta es aquí, ¿las organizaciones que están siendo aliadas en este momento ayudarán a que paguen el costo las personas que se prestaron a este despojo inmobiliario, a este desalojo disfrazado de protección de abuso animal? La realidad es que la papa caliente, como decía Pérez Correa, está en manos del gobierno de la ciudad, que no sabe qué hacer con los animales y seguramente no va a saber qué hacer en los próximos días y semanas, donde lamentablemente el sufrimiento animal se multiplicará por cientos y pesará sobre las conciencias de las personas que lo autorizaron. Sí, yo estoy... mira... Ay. Esto se va a saber y van a, y créeme, van a caer, como decíamos, habrá consecuencias. Si te parece, vamos a escuchar justamente el mensaje que diera el secretario de gobierno. Ya también lo dijo con toda claridad la jefa de gobierno. En esta administración no se autorizará ningún trámite que se realice para hacer un proyecto inmobiliario en ese precio. O sea, más contundente que eso, cuando pides pues a la no puede haber. O a la Popaem el rescate de algún perro por violencia, abandono, ellos intervienen siempre y cuando el perro ya tenga un hogar temporal que tú como sociedad se lo tienes que dar. Y resulta que ahora
en la noche el gobierno llega a rescatar a 900 perros que no tenían un lugar donde ponerlos. ¿Sí? Era lo que decíamos justamente, es sorprendente la capacidad de... No, qué bueno que la fiscalía responda así de manera expedita, explosiva a un abuso de esta dimensión, si es que había la denuncia y estaba demostrado, pero... Ya también lo dijo con toda claridad la jefa de gobierno. Manera. En esta administración no se autorizará ningún trámite que se realice para hacer que por más que uno proyecto inmobiliario que déjeme girar oficios, que tengo más contundente trabajo, que eso, déjeme verlo con el secretario, déjeme verlo con la fiscal, déjeme verlo con y el titular de la mesa, el Ministerio Público, pues está diciendo es que no me han respondido, es que ya giré los oficios, es que no tengo personal, es que no hay abogado judicializador, es que no me han contestado, es que no hemos dado con los... Bueno, pues si usted ha sido víctima de algún delito y ha presentado una denuncia, sabe la lentitud con la que opera la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y ya ni hablar de la corrupción. Imagínese usted, si usted tiene un inmueble que le ha sido despojado o está intentando desalojar un inquilino o alguien que tiene el uso del inmueble en virtud de un contrato de comodato, nada más para que un actuario nada más vaya a notificar. Uy, no, hombre. Échele mínimo un mes, ¿eh? Sí. Para que le dé cita al actuario. Y eso hay que llevar al actuario, invitarlo a desayunar y tratarlo con pincitas para que no se moleste y para que vuelva a regresar. Ahora imagínese usted, gira un oficio pidiendo el uso y auxilio de la fuerza pública, el rompimiento de cerraduras, lo manda a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Y sabe qué responde la Secretaría ya de manera inercial, de manera automática? Es: no hay estado de fuerza suficiente en la ciudad para atender esta diligencia judicial. Y ahora, de la noche a la mañana, sacaron cientos de policías y vehículos, helicópteros, cóndores. Bueno, algo no checa, ¿no? La realidad es que algo no cuadra. Algo no está cuadrando justamente aquí en esta situación. Hay que ver qué, repito, hay que ver qué pasa, ¿no? Y ya veremos si ya se lo contaremos aquí en este espacio. Bueno, son las 20 horas con 27 minutos.